Nicolás Romero. Y bueno, ellos también van a estar tomando la clase porque, bueno, les sirve para hacer su examen. Van a hacer un examen el día 10 de julio y pues esta clase también les sirve al igual que ustedes que van a hacer el examen de ingreso a la universidad. Para ellos también les va a servir esta clase. Entonces, bienvenidos a todos, chicos. Bueno, pues vamos a empezar. Este, bueno, el tema es sobre genética. Eh, la genética o este tema, pues surgió la primera persona que se dedicó a estudiar esto de las leyes de la herencia, pues como ustedes ya lo han revisado en las guías de estudio, pues fue Gregor Mendel. Alrededor de 1860, pues fue un monje, estaba en un monasterio, en el monasterio específicamente de Santo Tomás, en República Checa, y bueno, él lo que hizo, pues fue un trabajo en 1860, un trabajo excepcional, que pues realmente no fue comprendido, sino hasta casi un siglo después. De hecho, los trabajos de Mendel los publicó. Nadie los entendió, nadie entendió los trabajos de Mendel, nadie entendió lo que realmente quería decir Gregor Mendel con estos trabajos de la herencia genética. Si se dan cuenta, estos trabajos se publicaron antes, quienes ya revisaron su guía de estudio, estos trabajos se publicaron antes de que surgiera la teoría de la evolución de Charles Darwin. Sin embargo, eh, pues si hubiera tenido Charles Darwin, hubiera comprendido, tenido estos trabajos en sus manos, quizá la teoría de la evolución hubiera tenido un poco más de punch, lo cual pues no fue así. Entonces, bueno, estos trabajos pues se publicaron, quedaron pues completamente olvidados hasta que en 1910 me parece, en plena época, nosotros estábamos en la revolución, en 1910, esos trabajos fueron redescubiertos por científicos y dijeron, bueno, wow, esto es genial. Estos trabajos de herencia genética pues nos están explicando realmente cómo se están heredando los genes, cómo se están transmitiendo las características de una generación a otra, ¿sale? Y bueno, entonces ese es una pequeña fragmento de la historia que siempre es bonito y es importante saberlo. Mendel estudió varias características fenotípicas, principalmente, bueno, estudió o se dedicó en la planta de chícharo, que la especie es Simum sativum. Siempre que vean en ustedes en cualquier lugar, cuando se escriben las letras en cursivas, que es el género y la especie, simum es el género y sativum es la especie, ¿sí? Corresponde a la especie. ¿Eso qué quiere decir en biología? Bueno, que esta es la nomenclatura de un nombre científico. Todos, absolutamente todos los seres vivos tienen un nombre científico, ¿sí? Desde un perro, que la especie es Canis familiaris, hasta, por ejemplo, un chícharo. La planta de chícharo tiene una clasificación taxonómica. En este caso, el género es Simum y la especie es Sativum. Entonces, Mendel estudió esta planta. ¿Qué estudió? Pues las características fenotípicas. Van a decir que es una característica fenotípica. Una característica fenotípica son las características físicas de un individuo, ¿sí? Siempre que hablamos de fenotipo, eso quiere decir que son características físicas. Cuando hablemos de genotipo, quiere decir que son las características genéticas, ¿sale? Entonces, el fenotipo van a ser las características observables de un organismo que son controladas genéticamente, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, nuestra piel, nuestro color de ojos, si somos bajitos, si somos altos, bueno, pues eso está influenciado principalmente por nuestros genes. Nuestros genes están diciendo o están codificando las características físicas de un organismo, ¿sale? Eso hay que tomarlo súper en cuenta a la hora de estudiar genética. Bien,
Mendel estudió varias características físicas o fenotípicas de las flores y de los frutos de la planta de chícharo. Por ejemplo, estudió la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la forma de la vaina. Por ejemplo, tenemos, si ustedes se han dado cuenta o han comparado chícharos, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que existen vainas rugosas y vainas lisas, ¿sí? Igualmente, cuando destapan la planta de chícharo, o los chicharitos, ustedes se han dado cuenta que existen varias formas de la semilla, existen formas rugosas y formas lisas. Y bueno, también estudió el color de la vaina y la posición de la flor respecto a la vaina. Bueno, todas estas características las estudió Mendel, ¿sí? Y bueno, lo que hizo Mendel, pues fue aislar o tener razas puras, que es altamente difícil, eso es muy, muy complejo, tener una raza absolutamente pura, ¿sí? Una especie absolutamente pura, con ciertas características. Lo que hizo Mendel fue aislar esas razas, ¿sí? Hacer las cruzas y tener razas completamente puras. Y ahora sí, cuando tenía sus razas completamente puras, entonces cruzarlas entre sí. Ustedes me pueden decir, bueno, pues ¿cómo puedo cruzar una planta de un chícharo? Bueno, las plantas de chícharo, al igual que las demás angiospermas, que son plantas con flor, las plantas con flor se pueden cruzar o se pueden manipular por el ser humano haciendo una polinización manual, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí tengo una plantita, ¿sí? Fíjense, esa es una plantita, es una planta carnívora, ¿sí? Es una Venus atrapamosca. Cuando la plantita carnívora se va a reproducir, de aquí del centro crece un tallo floral. Entonces, por cuestiones de practicidad en los invernaderos, pues obviamente no va a haber abejas o animales que polinicen la planta. Entonces, con un pincel se puede autopolinizar la planta e incluso se puede llevar el polen, tocar con el pincel el polen de la planta y se puede llevar hacia la flor, a una flor de otra espécimen, ¿sí? De otra planta carnívora o de la misma especie, y entonces se puede hacer una polinización cruzada. Fue exactamente lo mismo que hizo Gregor Mendel y con esto obtuvo varios resultados, ¿sale? Los cuales pues les llevaron a comprender o a formular las leyes de la herencia genética, ¿sale? Bien, antes de comenzar con las leyes de Mendel necesitamos comprender conceptos importantes de la genética mendeliana. Y bueno, aquí esta imagen me gusta mucho y la saqué de un libro que es una de las Biblias de la biología, que es el Campbell. Esta imagen nos ilustra nuestros cromosomas, ¿sí? Ustedes, todos ustedes, dentro de sus células y dentro del núcleo de sus células, tienen 23 pares de cromosomas, ¿sí? Cada uno de esos cromosomas tiene su par homólogo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y esos 23 pares, un par de cromosomas nos los heredó nuestro papá, ¿sí? Y otro par de cromosomas nos lo desheredó nuestra mamá. Es decir, cuando se unen esos 23 pares de cromosomas, en total pues tenemos 46 pares de cromosomas. Eh, Bien, dentro de estos cromosomas existen ciertas condiciones, ¿sale? Por ejemplo, los homocigotos, bueno, los genes homocigotos, esos son genes que tienen la condición de tener alelos idénticos. ¿Qué es un alelo idéntico? Bueno, pues que es un gen que es completamente igual al del cromosoma homólogo, ¿sale? Y un gen heterocigoto quiere decir que es un alelo distinto, ¿sí? En un locus dado. Este, los homocigotos son genes iguales, los heterocigotos son genes diferentes. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos P mayúscula. P mayúscula, ese es un gen que está en esa parte del cromosoma. El gen P mayúscula y el gen P mayúscula son cromosomas homólogos, ¿sale? Y por ejemplo, el gen B mayúscula, B minúscula, que está casi en la colita del cromosoma,
ese es un gen heterocigoto. Entonces partimos de que tenemos genes homocigotos que son iguales. Homo quiere decir igual en raíces latinas y hetero quiere decir diferente. Entonces tenemos genes homocigotos iguales, genes heterocigotos distintos. Ahora, este, ¿qué otra cosa es importante recordar aquí en genética mendeliana? Bueno, principalmente que tenemos genes dominantes y genes recesivos, ¿sí? De hecho, nuestras características casi principalmente físicas, por ejemplo, el color de los ojos, ¿sí? Si ustedes tienen color de ojos oscuros, que en su mayoría, esos genes que están dominando los ojos de color verde o color azul, quiere decir que esos genes son dominantes. El color oscuro sobre los ojos es un gen que domina sobre el color claro, ¿sale? Por ejemplo, otra forma de saber si tenemos genes dominantes o genes recesivos para un cierto alelo es, por ejemplo, si ustedes ponen su mano, ¿sí? Si ustedes ponen su mano derecha, si el dedo anular es más grande que el dedo índice, quiere decir que en su mayoría esos genes que están dominando son, obviamente son genes dominantes, ¿sí? Y si ustedes tienen el dedo índice más o menos de la misma altura o prácticamente de la misma altura del anular, que es ¿sí? Ustedes tienen genes recesivos en algunos alelos, ¿sale? Esa es una condición importante para estudiar la genética mendeliana. Nosotros tenemos genes dominantes y genes recesivos. Por ejemplo, cuando nosotros nos parecemos más a nuestra mamá que a nuestro papá, bueno, pues entonces dominaron esos genes de la mamá sobre el fenotipo del individuo, sobre los genes de, obviamente, de nuestros papás, o al revés, sí, puede ser. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? Los leo en el chat. ¿Hay alguna duda? Escriban. O todo claro como el agua. Bien, todo ok. Bien, bien César, bien Fer. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a lo que hizo Mendel, en sí, sus trabajos de Mendel. Lo que estamos viendo en la pantalla fue uno de los experimentos de Gregor Mendel, que es la cruza monohíbrida, ¿sale? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere la cruza monohíbrida? Bueno, lo que hizo Gregor Mendel es utilizar líneas puras o razas puras, individuos completamente puros, que eran poblaciones de plantas, ¿sí? Que se mantenían por autofecundación y los cuales a lo largo del tiempo pues mostraban características similares, es decir, cuando yo cruzaba las flores rojas con flores rojas nacían flores rojas y así a lo largo del tiempo, cuando yo cruzaba plantas con flores blancas nacían flores blancas y la siguiente generación flores blancas y flores blancas. Entonces, eso es muy difícil de conseguir, sin embargo, Mendel lo logró, ¿sí? Logró aislar las razas puras y bueno, lo que hizo pues fue cruzar dos razas puras. Ahí lo que están viendo en la pantalla es cruzar una planta con flores violetas y una planta con flores blancas. Cuando ocurre esa cruza, ¿sí? El fenotipo de los hijos, los descendientes o las semillas o las plantitas que surgieron después, pues fue puras flores violetas. Esto en biología, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, pues existe un fenotipo o un gen que es dominante. El gen violeta o el gen que codifica para el color violeta, pues es dominante sobre el color blanco, ¿sí? Y eso lo podemos observar en muchos ejemplos de la naturaleza, ¿sale? Ahora,
Bueno, y otra cosa también que se me está pasando es que el gen recesivo, pues es el gen que correspondía al color blanco. Si nosotros, si nosotros ponemos o asignamos una letra a esos genes, ¿sí? Eh, Ahí en la imagen podemos notar que las R mayúsculas, ¿sí? Son genes dominantes y las R minúsculas, ¿sí? Son genes recesivos, ¿sí? En genética, siempre cuando vayan a resolver su guía de la UNAM o cuando vayan a resolver su examen de la Olimpiada, este, siempre que vean letras mayúsculas quiere decir que es un gen dominante, siempre que vean letras minúsculas es un gen recesivo. Ahora, no todo se acaba ahí. ¿Qué pasaría si, bueno, lo que hizo Mendel, y estos resultados también se pueden interpretar en un cuadro de Punnett, ¿sí? El cuadro de Punnett se utiliza para cruzar los fenotipos, que es un cuadro que queda más o menos así. No sé si se alcance a ver. ¿Sí se ve, Alvarito? Si se ve o no se ve. Bueno, es un cuadro de Punnett y ese cuadro de Punnett, si nosotros hacemos las cruzas, ¿sí? Ok, déjenme utilizar, espérenme tantito, déjenme utilizar un color, un un plumón negro, espérenme tantito. Ok, ya estoy. ¿Sí se sigue viendo mi pantalla, muchachos? La pantalla Porque, se ve, amigo. ¿sí se ve? Sí, sí se ve la pantalla, Ok, amigo. va. Miren, ok, fíjense. Si nosotros, bueno, hacemos esta misma cruza la podemos hacer de manera en una libreta o en una hoja, ¿sí? Las R mayúsculas corresponden a los fenotipos dominantes y las R minúsculas a los fenotipos recesivos. De hecho, por ahí viene en la guía del examen de la UNAM un ejercicio precisamente con genes dominantes y genes recesivos y te pide que expliques cuál es el resultado de esas cruzas. Dicen, bueno, el papá tenía tantos genes, el papá tiene genes dominantes, la mamá es una recesiva, entonces, ¿cómo podrían salir los hijos de, de esa relación o de esa cruza? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo hago esta cruza en el cuadrito de Punnett, ¿sí? Esto que estoy obteniendo, a ver si se alcanza a ver en la pantalla. Esto que estoy obteniendo es el 100% de heterocigotos, que es un nuevo concepto que vamos a incorporar. Teníamos homocigotos y estos serían heterocigotos, ¿sale? Este 100% de hijos que van a nacer de las eh, flores violetas y flores blancas, el 100% de los hijos van a ser heterocigotos, ¿sí? R mayúscula, R minúscula, ¿sí? Y por ende, como la R mayúscula va a dominar sobre la R minúscula, el 100% de los hijos serían o tendrían sus flores violetas, ¿sale? El 100% tendrían flores violetas, ¿vale? Bien, hasta aquí hay dudas, o todo claro como el agua. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Ok, bien, entonces hasta ahí no acaba el asunto o ahí no acaba el rollo de las cruzas. ¿Qué pasaría si yo hago una segunda cruza? Bueno, eso se lo preguntó Mendel hace más de 200 años,
¿sí? Eso se lo preguntó Mendel. ¿Qué pasaría si estos o heterocigotos los cruzo nuevamente en una siguiente generación? Es decir, todos los que obtuve con flores violetas, R mayúscula, R minúscula, los vuelvo a cruzar. ¿Cuál sería la probabilidad de que me nazcan puras flores violetas? Bueno, pues entonces volví a hacer lo mismo, ¿sí? Y nosotros, de hecho, lo podemos hacer. Ustedes lo pueden hacer en su libreta. Aquí está la cruza, ¿sí? R mayúscula, R minúscula. Si lo cruzo con otro R mayúscula, R minúscula, ¿sale? Nosotros obtendríamos algo distinto a la primera parte, ¿sale? Bien. Quiero que me digan, a ver, de los 21 que están conectados, están viendo ya mi cruza. A ver, Álvaro, si gustas que le preguntarle a uno de tus alumnos, a ver, ¿cuántos, si tuvieran cuatro hijos o cuatro descendientes de esa cruza de heterocigotos, ¿cuántos, si tuvieran cuatro hijos, cuántos saldrían con flores violetas, cuántos con flores blancas? Esa sería la pregunta. Si quieres, elige tú a uno de tus estudiantes. A ver, deja, pienso. Ay, mira, ya salió una valiente. Julieta dice por el chat, 3 violetas y un blanco, dice. ¿Qué tan A cierta que ver, tal está, Julie? a ver, Julieta, bien, son tres, fíjate, son tres violetas porque la R mayúscula va a dominar sobre la R minúscula. Aquí tenemos un homocigoto, aquí tenemos un heterocigoto, aquí otro heterocigoto y aquí tenemos un homocigoto recesivo, ¿sale? Exactamente, también Mario Eduardo sería el 75% morado y el 25% sería blanco, ¿sale? Ese sería el, el resultado de esa cruza. Bien, y eso nos lleva a que ustedes acaban de entender la primera ley de Mendel, que es el principio de la segregación. Esta primera ley de Mendel nos dice que en la formación del gameto, los dos alelos del mismo gen segregan de tal manera que cada gameto reciba solamente un alelo, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ver, lo acabamos de resumir en estos dibujitos y en estas cruzas. Ustedes acaban de aprender la primera ley de Mendel, ¿sale? Bien. Ok, vamos a seguir. Bueno, pero también no todo es blanco y negro, ¿sí? Sino también se pueden hacer cruzas de híbridas, como lo pueden observar ahí en la presentación. Por ejemplo, no solamente ver una sola característica fenotípica, sino más de una. Por ejemplo, ahí estamos viendo que se cruzan en la pantalla. Mendel cruzó semillas, semillas lisa, perdón, son semillas amarillas y rugosas, ¿sí? Son sus fenotipos con semillas verdes y lisas. Si se dan cuenta, estamos usando más de un fenotipo, se está cruzando dos fenotipos distintos en la planta y bueno, pues eso obviamente pues va a repercutir en que existan más de una característica en los descendientes, ¿sale? Y bueno, si nosotros cruzamos esas amarillas con esas amarillas con esas verdes, lisas y rugosas, sin duda, al igual que en el ejemplo anterior, obviamente siempre van a dominar los genes dominantes. El 100%, como lo están viendo en la pantalla, este sería el 100% de nuestra generación, nacerían con genes o con fenotipo amarillos y lisos. Este sería el 100%. Aquí están las cruzas de los padres, aquí están las cruzas, los descendientes, ¿sí? Ese sería el 100%. Si nosotros llevamos esto a una segunda generación, pues las cosas obviamente cambiarían, ¿sí? Aquí están todos nuestros heterocigotos y estos serían nuestros homocigotos,
¿Sale? Hasta aquí dudas, chicos. ¿No hay? Bueno, continuamos. Ok, bien, muy bien. Ok, y bueno, esto nos lleva a comprender la segunda ley de Mendel, que es el principio de la distribución independiente. Esta ley nos dice que los alelos de cada uno de los genes se van a distribuir de manera independiente, ¿sí? A los alelos de cualquier otro gen. ¿Qué quiere decir esto? Es el ejemplo anterior, ¿sí? Cada alelo o cada gen se va a distribuir de manera independiente. Por ejemplo, si tengo una característica lisa o una característica rugosa, esos genes van a ser independientes por mucho que yo los junte con otros genes, por ejemplo, el tipo de color, la forma de la hoja, la forma de la flor, ¿sí? Esto va a ser independiente. Es decir, los alelos se van a segregar de manera independiente. Y bueno, lo que están viendo ahí en la imagen, pues es lo que se conoce como la meiosis, ¿sí? En la meiosis ocurre una primera división, ¿sí? De la célula, se replican los cromosomas, posteriormente hay una división de esa célula, ¿sí? Se segregan los cromosomas o se dividen los cromosomas, ¿sí? Se convierten en números haploides y posteriormente esas células nuevamente se vuelven a dividir, ¿sí? Dejando nada más una sola carga cromosómica por célula. ¿Por qué sucede esto en biología o en reproducción? ¿Por qué las células o los gametos tienen solamente un número haploide de cromosomas? Es decir, los espermatozoides o los óvulos, ¿sí? En el caso de las chicas y en el caso de los hombres, los espermatozoides van a tener solamente un par de cromosomas, es decir, en su célula de los espermatozoides solamente van a tener 23 cromosomas, ¿sí? No van a tener los 46. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando llega el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, eh, se va a unir los 23 cromosomas que tiene el espermatozoide con los 23 cromosomas que tiene el óvulo y nuevamente se va a generar una célula diploide, que es lo que nosotros tenemos dentro de nuestras células. Todos nosotros estamos compuestos por células diploides, por células que tienen 46 cromosomas en total o 23 pares de cromosomas, como ustedes lo quieran ver. Bien, eso nos lo vamos a saltar porque eso es una clase que preparé para los chicos de la uni y eso no les sirve ahorita a ustedes, que son probabilidades. Bien, pero bueno, aquí le vamos a dejar y no todo es, como lo dije, no todo es blanco o negro, no solamente existe amarillo o verde, o existen fenotipos blancos o grises, no, sino existen una serie de colores, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la naturaleza. No solamente nosotros observamos con colores blancos o negros o una escala de grises, sino nosotros podemos apreciar con nuestros ojos humanos una gran variedad de colores, desde el azul, naranja, amarillo, una gran variedad de colores. Y esto mismo pasa en genética, y esto se le llama dominancia incompleta, ¿sí? Que esta dominancia incompleta pues va a describir la situación en la que el fenotipo de un heterocigoto va a ser intermedio entre los dos homocigotos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo junto una planta con una florecita roja y una planta con una flor blanca, ¿sí? La cruza no van a ser ni blancas ni rojas, sino va a ser un color intermedio, que es a lo que se refiere la dominancia incompleta. En este caso, estamos juntando dos homocigotos, un homocigoto dominante rojo y un homocigoto
recesivo blanco, cuando se cruzan estas dos plantitas, van a originar heterocigotos, sin embargo no van a ser del color de los progenitores, van a ser un color distinto, en este caso serían rosas. Si nosotros volvemos a cruzar esa plantita, ¿sí? Pues aparecerían nuevamente los fenotipos de los progenitores, que en este caso serían las flores rojas, ¿sí? Las flores blancas y por supuesto un fenotipo intermedio que en este caso sería el rosa, ¿vale? Bien. Bueno, este es un poquito más de lo mismo. Bueno, hay otro, en genética hay otra situación que ocurre. No solamente existe la dominancia incompleta, sino también existe la codominancia, ¿sí? La codominancia va a ser aquellos alelos los cuales pues no van a dominar ni uno ni otro, sino van a dominar los dos. Los dos juntos van a ser dominantes. Y esto lo podemos ver en el tipo sanguíneo. Por ejemplo, nosotros tenemos tipos sanguíneos A, tenemos tipos sanguíneos B, tenemos tipos sanguíneos O, ¿sí? Y por ejemplo, en el tipo sanguíneo AB, ¿sí? Encontramos perdón, dos genotipos dominantes. Quiere decir que los dos genotipos del tipo sanguíneo A y del tipo sanguíneo B, los dos van a estar dominando. Van a estar juntos y los dos van a ser codominantes. Bien. Espérenme tantito, dejen encontrar la diapositiva. Bueno, ya para finalizar, existen también otros tipos de genes, los cuales se les van a nombrar genes ligados. Estos genes ligados, a diferencia de, por ejemplo, los otros genes que acabamos de ver, que eran codominantes, dominantes, estos genes van a estar ligados a algún cromosoma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se heredan estos genes o se portan en algún cromosoma, estos genes van a pasar a través de nuestros progenitores. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería el daltonismo, ¿sí? El daltonismo en los seres humanos, ¿sí? Es un gen ligado al sexo. Para que se den cuenta, bueno, aquí no tengo la imagen, pero bueno, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y el par 23 sería el par sexual de los cromosomas sexuales. Si nosotros en nuestro genotipo tenemos, permítanme tantito, si nosotros en nuestro genotipo, en nuestros cromosomas tenemos dos genes X, ¿sí? Nosotros tendríamos, o seríamos más bien, una hermosa chica, ¿sí? Si nosotros en nuestros cromosomas tenemos un cromosoma X y el espermatozoide que fecundó el óvulo de sus papás, de su mamá, fue un espermatozoide con un cromosoma Y, nosotros tendríamos un cromosoma XY, por lo tanto seríamos un hombre, ¿vale? Estos genes ligados se encuentran precisamente, tienen conexiones con nuestros cromosomas, es decir,
Por ejemplo, el sexo de una persona está determinado por genes que están ligados a los cromosomas sexuales y algunas otras enfermedades, por ejemplo, como el daltonismo, es un gen ligado al sexo. Es un gen que lo portan y lo desarrollan los hombres, ¿sí? Pero lo pueden también portar las mujeres, ¿sí? Aunque las mujeres no desarrollan ese daltonismo. ¿Por qué? Porque ese cromosoma solamente se encuentra, perdón, ese gen del daltonismo solamente se encuentra en los cromosomas sexuales del papá. Es decir, cuando la mujer recibió el cromosoma X del papá, ¿sí? Ese cromosoma X, ¿sí? Tenía el gen, sin embargo, como tiene otro cromosoma X sano de su mamá, entonces esa enfermedad no se va a desarrollar. Sin embargo, cuando ese gen aparece en el cromosoma X o en el cromosoma Y de la persona, se puede desarrollar esa enfermedad del daltonismo. Además, hay otras enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el síndrome de Down es una trisomía del par 21, ¿sí? El par 21 de nuestros cromosomas, si se llegara a repetir un cromosoma de más durante la meiosis, ¿sí? Cuando se divide la célula, si se llegara a repetir un cromosoma X, entonces tendríamos una enfermedad como la del síndrome de Down, que son genes que están ligados al sexo, ¿vale? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Esto no le sirve. Ok, ¿hasta aquí hay dudas, chicos? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Hay traumas? Si tienen traumas, también los escucho. Pues creo que sería todo, Álvaro. Yo creo que tendrían yo creo que tendrían Mira, ahí sale una buena pregunta. oportunidad. Ahí sale una ¿Qué, pregunta, Pau, qué pasó? de una compañerita que se llama Vania. Dice, ¿qué significan los pares autosómicos? Ah, bien. Ok, Vania. Espérame tantito. Déjame. ¿Se ve lo que estoy escribiendo en... Sí, sí se ve, amigo. Ok, espero que no salga nada indiscreto. Esperemos que no. Bien, miren, si ustedes googlean así como le hice yo, este es un cariotipo humano. ¿Qué es un cariotipo humano? ¿Sí? El cariotipo humano son todos los cromosomas que se encuentran dentro de nuestras células, dentro del núcleo de nuestras células. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Del par 1 de los cromosomas al par 22 son cromosomas, se les llama autosómicos, ¿sí? Y el par 23 se les llama cromosomas sexuales. ¿Por qué cromosomas sexuales? Bueno, pues porque son cromosomas que determinan el sexo de una persona, ¿sí? Independientemente si después se cambian de sexo o eligen una preferencia distinta, ustedes nacieron con esos cromosomas y con esos cromosomas están determinados biológicamente como hombre o mujer, ¿sale? Que en este caso sería el XY, sería un cromosoma sexual que se codifica para los hombres y el XX que sería para las mujeres, ¿vale? Perdón, Así amigo, yo es. metiendo la cuchara. ¿Y tiene que ver esto con los cromosomas homólogos, algo así? ¿O no tiene nada que ver con eso? Ujú. De hecho, es lo que les comentaba al principio, los cromosomas homólogos es el par del cromosoma, por ejemplo. Ahí en la imagen que estamos viendo, en la que estoy señalando, fíjense, aquí hay un cromosoma, bueno, dentro del cromosoma 1 existe uno de color rojito, me parece, espero no sea daltónico, rojito y uno azul. El rojito es el que nos heredó, en este caso, nuestra mamá, y el cromosoma azul es el que nos heredó nuestro papá. Eso sería un cromosoma homólogo, ¿sí? Que tiene su homólogo, su par, ¿sí? Por así decirlo. Hay algunas enfermedades genéticas las cuales no tienen sus cromosomas homólogos, es decir,
nada más aparece un solo cromosoma y por lo tanto eso conlleva a desarrollar alguna enfermedad genética. Así es. Ok, muy bien. Entonces, digamos lo que una característica adicional de los cromosomas homólogos es que son autosómicos, o sea, hace que no tienen o no contienen información del género o información sexual, por así decirlo, ¿no? Y ya Así es. los últimos son los que contienen o no tienen esa característica de ser autosómicos. ¿Por qué? Porque ahí viene contenida la información sexual, ¿no? ¿Algo así podría entender? Sí, así es. Y de hecho, bueno, de hecho la genética es muy poco explorada. El cariotipo humano me parece que en el 2010 se acabó de secuenciar todo el cariotipo humano, o sea, se vio cuántas pares de bases había en todos los cromosomas, ¿sí? Y sin embargo, bueno, pues hay muchos genes que no se han alcanzado a descubrir cuál es la importancia que tienen esos genes. Por ejemplo, se sabe muy poco acerca de cómo se distribuyen las características genéticas de los humanos. Algunas se han podido estudiar, pero por ejemplo, en los cromosomas sexuales no solamente se guarda esta información genética de tipo sexual, no lo crean así, también se guardan algunas características, por ejemplo, como conductuales, ¿sí? Algunos asesinos seriales, mm, algunos asesinos seriales a los cuales les han estudiado su, su genética, su cariotipo, sus genes, pues ha resultado que algunos de esos asesinos seriales tienen un cromosoma repetido. Este, no me acuerdo si es el par 21 o el par 22, que tienen un cromosoma de más. Entonces, esto piensan que probablemente pueda afectar en su conducta violenta. Y con eso, pues hay muchísimos estudios que se están generando acerca de cómo están influyendo los genes en nuestra forma de ser, en nuestra forma física, etcétera. Todavía eso es inexplorado, todavía. Estamos, digamos, en pañales en esas cuestiones, pero no solamente, bueno, sí, los cromosomas sexuales sirven para determinar el sexo, pero no solamente eso, pueden tener genes que codifiquen para otras cosas. Así es. Excelente, amigo. Ay, Ay, aterrizó un alien. sí, perdón, me equivoqué ahí de micrófono. No, pues excelente y bien interesante todo esto que dice, amigo. Y sí, bueno, lo que mencionabas acerca del mapeo de la secuencia de la genética es el resultado del famoso, del conocido proyecto del genoma humano, ¿no? Si no me Así equivoco. es. ¿Y cómo se llama? Y también está bien interesante esto último que nos dices acerca de la exploración que se está haciendo o de los cuestionamientos que se están haciendo en torno a hasta qué punto la cuestión genética, que parecería que solamente tiene que ver con cuestiones físicas, que parecería que solamente tenían que ver con las cuestiones de cómo lucimos, pero lo que dices, hay posibilidades y hay probabilidades de que la cuestión genética también impacta en cuestiones conductuales. Y eso es una situación, como dices, poco explorada y muy interesante. Y que si alguno de los chicos se interesan por ese tipo de temas, pues estaría increíble al rato que tengan investigaciones acerca de temas por el estilo. Pensemos más allá, no nada más, ustedes piensen positivo, ya están en la universidad y piensen en una maestría y piensen en desarrollar investigación, porque la verdad es que hace falta hacer más investigación en este país en torno a estos temas y en torno a otros temas muy interesantes. Y pues nada más que agradecerte, amigo, de esta plática que nos diste, de estas palabras que nos compartiste. Y ¿cómo se llama? Y pues esperemos sembrar un poquito de dudas, de curiosidad en los chicos, y pues que le echen muchas ganas a estudiar y que le echen muchas ganas a trabajar para quedarse en la universidad, en la carrera que ellos están decidiendo, que ellos están eligiendo. Y pues nada más que igual, agradecerles su presencia, agradecerles que hayan estado aquí conectados. Es una forma de compensar el hecho de que yo les haya podido explicar estos temas de genética, que pues ya miren, el amigo Cuau, como sabe más de estos temas, pues ya nos pudo completar mucho mejor estos asuntos. Y pues ya, chicos, por hoy yo creo que sería todo. También por eso